Buenos días, estudiantes de física del grado décimo de la institución educativa Ángel Cuadros. Este video corresponde al tema de cinemática. Cinemática pues es la rama de la física o de la dinámica que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. No nos interesan las fuerzas que producen el movimiento, sino el movimiento como tal. Hay algunos conceptos que tenemos que trabajar. El primer concepto es el concepto de posición. ¿Qué es la posición? Pues el lugar que ocupa un móvil o un cuerpo dentro del espacio. Vamos a referirnos al eje horizontal X. Por ejemplo, este es el origen y la posición de esta persona que está ubicada en el punto 4, entonces la posición X es igual a 4. También podría estar al lado izquierdo en la posición menos 4, menos 5 o inclusive en la posición 0. Esto pues depende de la unidad en que estemos trabajando. Estos 4 pueden ser sin unidades, pueden ser metros, pueden ser kilómetros, centímetros, etc. Entonces, ¿qué es posición? Lo notamos con la letra X, marca el punto con referencia a un origen de coordenadas, es el lugar donde se encuentra una persona en determinado instante de tiempo. El segundo concepto, el concepto de desplazamiento, que la debemos notar con esta letra griega, delta X. Este delta significa cambio, sería el cambio en la posición. Cuando un cuerpo se desplaza, cuando pasa de una posición a otra. Aquí hay un ejemplo, en este eje, una persona tiene una primera posición, llamémosle X1, en la posición 3 metros, y se desplaza hacia la derecha, digamos, y la posición final va a ser 7 metros, la posición 2. Entonces tiene dos posiciones, una posición inicial y una posición final. Entonces la posición inicial para este ejemplo será 3 metros y la posición final sería 7 metros. ¿Qué es el desplazamiento? Pues la distancia que hay o la distancia la referencia que hay entre la posición inicial y la final. Para este caso, el señor se desplazó de la posición 3 a la 7, es decir, se desplazó 4 metros hacia la derecha, por eso el cambio en la posición, o sea, el desplazamiento será 4 metros. Hay una fórmula para eso, será posición final menos posición inicial, o X2 menos X1, que reemplazando aquí sería 7 metros menos 3 metros, que me haría 4 metros, positivo porque la persona se movió 4 metros desde la posición inicial hasta la posición final. Otro caso es la distancia recorrida, que es el escalar o el valor del desplazamiento. No nos interesa si es negativo o positivo, la distancia recorrida siempre es positiva, es una medida del espacio recorrido, y para ello pues vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo para diferenciar las dos cosas. Digamos que esta persona parte desde el punto A, recorre 10 kilómetros hacia el este, luego 5 kilómetros hacia el sur y luego 10 kilómetros hacia el oeste. ¿Qué sería la distancia recorrida? Para la distancia recorrida, la medida del espacio que recorrió, que sería 10 más 5 más 10, que sería en total 25 kilómetros. Esa es nuestra distancia recorrida. Mientras que el desplazamiento es la distancia que hay medida relativa desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Es decir, él salió de acá, hizo este recorrido y llegó hasta este punto. Entonces, este valor de aquí es nuestra posición, que sería entonces obviamente 5 kilómetros. ¿En qué momento la posición y la distancia recorrida serán las mismas? Pues simplemente en el caso de que se muevan en línea recta y que se mueva hacia la derecha, como en el caso del problema anterior. En esos casos, esta distancia recorrida sería también 4 metros. Es el primer ejercicio para diferenciar desplazamiento de distancia recorrida. Desplazamiento es una cantidad vectorial, mientras que distancia es una cantidad escalar. Bueno, para eso vamos a ver un nuevo ejemplo. Vamos a ver este ejemplo para ilustrar la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Supongamos que un auto sale, suponiendo que Palmira, Buga y Tula, estas tres ciudades están sobre una carretera recta, que no es así, pero vamos a suponer que entre Palmira y Buga hay una distancia de 50 kilómetros y entre Buga y Tula de 30 kilómetros. Entonces supongamos que una persona en un auto va a hacer el recorrido Palmira, Buga, Tuluá, Buga. En otras palabras, él va a llegar, sale de Palmira, pasa por Buga, llega hasta Tuluá y se regresa y se detiene en Buga. Entonces, ¿qué sería la distancia recorrida? La distancia recorrida sería la medida del espacio, sería 50 más 30 y luego más otros 30. En total, eso me haría 110 kilómetros, que sería la suma de estas cuatro distancias, esto más el regreso. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento sería lo que hay desde donde salió hasta donde llegó. Él salió de la ciudad de Palmira, hizo el recorrido y terminó en la ciudad de Buga. Entonces el desplazamiento es 50 kilómetros. Miremos que no es lo mismo, ¿no? Son dos valores distintos. Para eso vamos a ver también el concepto de velocidad media. La velocidad media se define como el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. Se puede expresar con esta fórmula o con esta.
Miremos un ejemplo. Dice que un auto parte de la posición x1 igual a 20 metros, digamos aquí, está aquí en la posición 20 metros y se mueve hasta la posición 5 metros. Esta es la posición inicial, posición 1, esta es la posición final, posición 2. Entonces, el desplazamiento sería de 20 a 5, se desplazó 15 metros hacia la izquierda, o sea que el desplazamiento sería menos 5. En otras palabras, aplicando la fórmula sería x2 menos x1, es decir, 5 metros menos 20 metros, que sería menos 15 metros. Ese sería nuestro desplazamiento. La velocidad media, como está en la fórmula aquí, sería el desplazamiento dividido entre el tiempo. Dice que se desplazó a una distancia de menos 15 metros en un tiempo de 5 segundos. Entonces 15 dividido 5 me da 3, las unidades son metros sobre segundo. Negativa porque se está moviendo hacia la izquierda. Un concepto antes de pasar a la velocidad media, a la velocidad instantánea, es la rapidez media. La rapidez media, que es el escalar de la velocidad, no es desplazamiento sobre tiempo, sino distancia sobre tiempo. Entonces no se reemplaza aquí el desplazamiento, sino la distancia para hallar la rapidez media. La rapidez es el escalar de la velocidad, porque la velocidad es una cantidad vectorial. El concepto de velocidad instantánea, o simplemente velocidad como lo conocemos, es la velocidad de un móvil en un intervalo muy pequeño que tiende a cero. Velocidad media, en otras palabras, es la velocidad de un móvil cuando usted lo ve pasar en determinado instante. Entonces, en el momento no vamos a ahondar en esta cuestión de límites, porque es un tema que atañe al cálculo diferencial.